Ok, bueno. Entonces el 9. De igual forma, si pueden ir resolviéndolos, como habíamos quedado la clase pasada, que en un cuaderno de notas o así, los intentarán resolver ustedes. Ok. Entonces, bueno, nuevamente, lo primero que yo les recomendaba hacer era fijarse el signo y cuál de los dos era mayor. En este caso, 3x, si pasamos este x a restar, quedaría mayor el 3x, ¿verdad? Entonces tendríamos, bueno, quedaría un 2x al final. 8 menor o igual a 3x menos x más 1. Esto con el fin de no tener que invertir la desigualdad. Son cosas que igual pueden hacer, no hay ningún problema, no va a ocurrir nada. Y luego aquí podemos resolver esto, o igual podríamos pasar el menos 1 o resolverlo. Los que tienen más práctica pueden resolver todo al mismo tiempo y resolviendo todo lo que puedan abarcar. Eso sí se llega a dar después de resolver varios ejercicios. Entonces 3x menos x sería 2x. Y aquí tendríamos 7 menor o igual a 2x. Y por último 7 medios menor o igual a x. ¿Ok? Entonces, aquí la solución, bueno, para repasarlo un poco, la solución sería todos los x, vamos a dibujarlo gráficamente, menos infinito, más infinito, colocamos el 7 medios, okay. Ok, se ocurrió un problema aquí en un momento, porque se cerró la aplicación con la que... Vamos a ver, igual estoy grabando, sí. Ok, perfecto. Como les decía, aquí vamos a colocar el 7 medios, que es 3,5, y vamos a hacer un círculo aquí, y en este caso... Profe, a mí me sigue sin aparecer. Ok, tengo que compartir. Sí, ya veo. Muchas gracias. Que fue que se cerró, entonces, las dos cosas, la aplicación y eso. Vamos a ver, aquí quería hacer otra cosa. Ok. Sí, porque estoy dibujando un poco torcido. Entonces, aquí tenemos. Vamos a volver a hacerlo. Sí, más o menos. Ahora sí ya ven bien, sí. Sí, profe. Muchas gracias. Excelente. Como les decía, aquí colocaban 7 medios. Luego, este punto, como es menor o igual a la x, valor de x, entonces iría relleno para guiarnos. Y serían todos los valores mayores. Entonces es de 7 medios a más infinito, ¿sí? Todos estos valores son los que formarían el conjunto solución. Entonces ahora sí, voy a escribir la solución como de 7 medios, lo incluimos a más infinito. Si alguno tal vez no puede o todavía le cuesta, se le dificulta hacer esto, la solución inmediatamente, entonces podría hacer primero el gráfico y ya después escribiría la solución. Ok, ahora vamos con el ejercicio 10. Igual no veo las líneas. 10. De igual forma, algunos ya los hicieron, entonces voy a ir un poco más rápido. 2x menos 6 mayor a 3x más 1. Sí, igual este ejercicio tiene la misma idea, ¿verdad? Sería despejar. Okay.
Esperemos que no sea el mismo, sí. En este caso voy a despejarlo de la otra forma. Voy a colocar el menos 3x de este lado. Y vean que no tengo que invertirlo porque simplemente pasé algo que está sumando al restar. Y 1 más 6. Esa fue una de las dudas en la clase anterior. Aquí quedaría menos x mayor a 7. Más 1, 7. Y esto es lo mismo que decir menos 1 por x, ¿verdad? Y de aquí tenemos que para pasar este menos 1 a dividir, tendríamos que invertir la desigualdad. Entonces podemos escribir menos 7, porque sería 7 sobre menos 1, que es lo mismo que decir menos 7. Ok, aquí vendría siendo el conjunto solución, como todos los números menores que menos 7. Entonces al decir esto de menores, puedo ir escribiendo menos infinito. Ajá. De menos infinito a menos 7, correcto. Y abierto. Sí. Excelente. Ahora sí. El 11. A ver. Ok. Tenemos esto. Menos 2 menos x menor a 1/2. Entonces voy a pasar la x menos 2 menor a 1/2 más x. Aquí ustedes podrían decir, bueno, hay que homogenizar algunos así, pero no es necesario. Realmente se está sumando y lo pasaríamos a restar. Me refiero a que no es necesario hacer 1 más 2x sobre 2, que sería homogenizar esto, ¿verdad? Sino simplemente, de igual forma se va a obtener el mismo resultado. Menos 2 menos 1/2 menor a x. Y aquí, más o menos con el truco que les había explicado, bueno, aquí tenemos, bueno, 2. Yo estoy acomodando igual. Ustedes ahí lo escriben, aunque sea más pequeño, así, 2 sobre 2, ¿verdad? Y tendríamos menos 4, bueno, el común denominador que es 2, menos 2 por 2 es menos 4, menos 1, menor que x. ¿Ok? Y aquí tendríamos menos 5/2, menor a x. Entonces, la solución, voy a dar la solución esta vez así, porque todas estas formas ustedes las tienen que comprender. Son los x que pertenecen a los números reales, tal que menos 5/2 es menor a x. ¿Ok? Y de la forma en que ya lo hemos ido viendo sería sin incluir al menos 5/2 hacia más infinito, todos los números mayores. Creo que eso va quedando claro hasta ahí. Ya creen que podrían hacer este tipo de ejercicios sin Disculpe, ningún profe, problema. ¿Sí? ¿esa primera llave es necesaria hacerla siempre? No, no. La Ah, respuesta normalmente se utiliza esto. ok. Yo lo que hago ahorita es repasar las cosas que vamos viendo, porque a ustedes les pueden escribir en las preguntas de esta forma, entonces también tienen que entenderlo. Por ejemplo, tampoco es necesario hacer la La gráfica. gráfica. Exacto, Ok. Muchas gracias. con mucho gusto. Profe. Ok, una pregunta que hicieron con respecto a... Sí. Ah, sí, esto, por ejemplo, era en esta la pregunta. Esto es lo mismo que decir
menos 7 mayor a x. Es exactamente lo mismo, por las propiedades que habíamos visto al principio. Que, por ejemplo, 5 es mayor a 3 y 3 es menor a 5. Cualquiera de las dos formas es correcta. Luego en algún momento lo utilizarán, con mucho gusto, lo irán a utilizar más. O sea, van a ver que eso sí es necesario. Uno dirá, ¿para qué? ¿Para qué invertirlo? Así, pero sí sirve también para comprenderlo mejor. Ok, vamos a realizar el 12. Aquí ya casi es igual para los que tal vez todavía no se acostumbran. Y ya casi vamos a hacer ejercicios que son un poco más diferentes también para que sepan resolver todo esto sin ningún problema. X menos 6. Ok. Menor o igual a 18 menos 7x. Ok, aquí vean. Pasaría al 7, sumar, y el 6 a sumar también. Cambio los signos y los paso al otro lado al mismo tiempo. Lo que hice fue pasar este hacia acá y este hacia acá. Esa es la idea, esa es la idea de que lo logren hacer después así. Luego efectúen esta suma, que sería 8x, y a la vez esta suma, que sería 24. Y aquí el 8 es positivo, así que solamente lo pasarían a dividir. Y x es menor o igual a 3. Lo más común es, están preguntando si se puede poner un 0,5. Sí, es una respuesta correcta. Bueno, menos 0,5 en vez de un medio. ¿En cuál sería? Bueno, en alguna opción me imagino que sería, bueno, en esto sería 5 medios, 2,5. Pueden escribir eso. O sea, lo más común es la fracción, escribir la fracción. No es necesario hacer el cambio, escribirlo a decimales, pero es equivalente. Ok, más arriba. Aquí, específicamente, a ver, sí, creo que es en esta parte. Bueno, aquí no ayudaría. Bueno, sí, porque hacer la suma, pero por los temas que están viendo y todo, resolver este tipo de ejercicios, esa es la idea en los procedimientos. Resolver las fracciones y así. Sí, es cierto. Sería aquí. Sí, porque es más fácil decir 0,5 más 2, al menos. Y después cambiar el signo e invertir la desigualdad. Pero no siempre ocurre eso, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener esta agilidad y todo para resolverlo con fracciones. Y yo sé que ustedes pueden hacerlo perfectamente. Con mucho gusto. Aquí sería todos los x menores. Sería de menos infinito hasta el 3. E incluimos el 3. Ok. Perfecto, esa es la idea, que vayan, vamos haciendo aquí ejercicios, pero van surgiendo nuevas dudas. El 13 es muy parecido, ¿no? 14, 15 son ejercicios muy parecidos. Ok, bueno, vamos a hacer el otro ejercicio. 2x menos 1 menor que 1 menos 6x. Ok, aquí, antes de resolverlo, lo primero que hay que hacer sería distribuir el 2. Sería 2x, 2 por x, 2x, y 2 por menos 1, menos 2. Esto va a ser menor a 1 menos 6x. Y de aquí pasaríamos el menos 6x, a sumar 2x más 6x. Y el menos 2 a sumar también. ¿Ok? 6x más 2x, 8x, menor a 3.
Entonces x es menor a 3/8. En este caso no lo simplificamos, pero sí es bueno que lo simplifiquen. Ok, aquí tendríamos de menos infinito a 3/8. Okay, sin incluir el 3/8. Ese sería el conjunto solución. Ok, vean, este ejercicio ya cambia. Porque vamos a tener menos 5, pero al final sigue siendo lo mismo. Solamente hay que comprender qué es lo que nos dicen con una doble desigualdad. Ok. Tenemos menos 5 menor a 3x menos 2 menor a 1. Entonces esto, ustedes lo pueden resolver. Hay varias formas. Una sería separándolo. Separando la desigualdad, toman una desigualdad porque se tiene que cumplir. Si yo digo esto, eso se tiene que cumplir de aquí. Y también este 3x menos 2 tiene que ser menor a 1. Las dos cosas se tienen que cumplir. Significan lo mismo. Es como que yo les diga a ustedes, bueno, 5 es menor a 10, que es menor a 15. Es algo parecido a lo que dice aquí. Entonces, ustedes pueden interpretarlo como que 5 es menor a 10 por un lado y a la vez se tiene que 10 es menor a 15. Eso numéricamente sería así. Entonces lo separamos y ya se convierte en un ejercicio como los que ya hemos resuelto. Entonces aquí lo importante es la solución, ¿ok? Porque aquí les estoy diciendo que se tienen que cumplir las dos cosas simultáneamente, ¿ok? Entonces tomen eso en cuenta para ahorita hacerles la pregunta. Entonces, en este caso, resolvamos primero. Tendríamos menos 5, ya tenemos el 3x de este lado, entonces pasaríamos el menos 2 a sumar. Ok. Y aquí tendríamos menos 3 menor a 3x. Vean que aquí el que acompaña la x es este 3. Este es el que pasamos a dividir. Porque este sea negativo, no hay que hacer ningún cambio de signo ni nada por aquello. Menos 3 sobre 3 es menor a x. ¿Sí? Y luego tendríamos la simplificación de esto, que sería menos 1 menor a x. Esto por un lado. Entonces la solución a esta parte sería todos los números mayores a menos 1. Mayores, todos los mayores es hacia más infinito. ¿Ok? Y el menos 1 lo excluimos. Luego, por este otro lado, es que al final hay que unir las soluciones de cierta forma. Vamos a ver. 3x de igual forma, aquí el menos 2 pasaría a sumar. 3x es menor a 1 más 2. Voy a escribirlo así. Y tendríamos 3x es menor a 3. Y luego x es menor a 3 sobre 3. ¿Cuál es 1? Okay, ya ustedes con la práctica pueden ir resumiendo pasos. Sí, pues está bien. Ya voy a hablar un poco de eso que me están mencionando. La solución 2 sería todos los números menores a 1. Entonces, todos los menores es hacia menos infinito hasta el 1 y el 1 lo excluimos. Okay. Aquí quedó esto más es un igual por aquello. Entonces, tenemos dos soluciones distintas.
¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué creen que hacemos aquí? Juntar las dos soluciones. Bueno, unir las dos soluciones, todos los números mayores a -1 y menores a 1 serían todos los números reales, ¿verdad? Pero al principio yo les mencioné, sí, es de cierta forma unirlas, tal vez sí me se está refiriendo a lo mismo, pero, ajá, ok, hablan de como lo de usar la U que habíamos visto, de unión, pero en este caso, vean, tiene que cumplirse esta desigualdad y esta desigualdad al mismo tiempo. Ok, tiene que ser las dos cosas al mismo tiempo. Sí, es de cierta forma una combinación. Ok. ¿En dónde se cumplen las dos condiciones al mismo tiempo? Ajá, por ejemplo, en cero. Cero está aquí y cero también está en esta otra desigualdad. Exacto. Pero acuérdense lo que habíamos hecho en la clase pasada, cuando probamos varios valores, pero en realidad había muchos más en un conjunto. Entonces hay que formar un conjunto. Ok, perfecto. Sería como excluyendo -1 hasta 1 excluyéndolo también. Sí, exacto. Ya varios me lo están mencionando. Muchas gracias. Esa sería la idea. Sería cumplir las dos condiciones al mismo tiempo. Vendría siendo desde el -1 hasta el 1, que estarían estas dos. A esto se le conoce como la intersección, exacto. La intersección fue la otra definición que vimos al principio. Es una de las operaciones que se puede realizar con conjuntos. Ajá, nada más que el de intersección, acuérdese que es hacia abajo. Me parece excelente que esté usando los términos, sería así. Sería en este caso un subconjunto intersecado con el otro subconjunto. Ok, la intersección de esos dos, para saber bien la intersección, ustedes pueden dibujarlo perfectamente. Eso es lo más común. Ustedes realizan la gráfica de menos infinito a más infinito. Tienen que colocarlo en orden. De este lado colocaríamos el -1 y de este lado el 1. Como decía el compañero, ambos se excluyen. Ven, aquí se puede apreciar, aquí se puede apreciar que se excluye, aquí también, este también lo excluyen. Entonces, realizaríamos así con un círculo sin rellenar. Voy a colocarlo más arriba. Entonces, del primero tenemos todos los que son mayores, excluyendo el -1. Y en el segundo, vamos a dibujarlo así. Serían, vean, todos los que son menores, ¿sí? Bueno, levantaste la mano, Fiorella. ¿Sí me escuchó? Sí. Ok. No, era con esto de la gráfica, que digamos, yo simplemente, bueno, al principio que usted estaba explicando el tema de las inecuaciones, hubo una imagen que estaban, salían todo esto de las gráficas. Entonces yo con eso me guío para hacer las soluciones. Y Excelente. digamos que no hago esto de la gráfica. Ujú. Eso va a haber un momento en el que uno tiene que hacerlo obligatoriamente o solo es si uno quiere para poder como fijarse o así. Ok. O simplemente uno tiene que ponerlas como se están poniendo normales, con eso del Sí, la infinito y solución los... del intervalo, sí. Muy buena pregunta. Es colocar la solución directa. Ustedes pueden colocar la solución directa. Esto es como una guía.
porque podría ocurrir que, ¿por qué no? Que hayan varias intersecciones. No quiero asustarlos, digamos, no son tan comunes estos ejercicios, pero ¿qué tal si hubiera que dibujar otra intersección más o otra? Me explico. Entonces, uno con una gráfica se ayuda mucho. Y como usted lo dice, ya a cierta altura ustedes no lo van a necesitar, no van a necesitar dibujarlo, a no ser que se les indique que hagan específicamente la gráfica, pero perfectamente ustedes pueden colocar aquí la solución, listo. Ajá, es que digamos, a mí se me hace más fácil la solución porque es que con la gráfica me enredo, Ok, me no, enredo. eso pasa. Entonces se Hay me hace más sí, fácil ponerlo directamente de un solo. sí. Es que la gráfica en sí abarca a gran porcentaje de alumnos o así, de todas personas que seríamos más visuales, más de comprender las cosas visualmente, pero ya esto es como una ayuda. Ya poder colocar la solución directamente es a lo que se quiere llegar después de practicar esto. Ya poder decir usted, ok, yo veo que aquí son de -1 a más infinito y aquí el menos infinito a 1. Entonces, en donde tenemos ambos al mismo tiempo, bueno, no voy a colocarlo con este color, tenemos que cumple con los dos, sería de -1 a 1 y lo coloca. O de la otra forma de escribirlo. Perfecto. Está bien, muchas gracias. Ya, de igual forma, para los que son más visuales, la intersección vendría siendo esta parte de acá, ¿ven? Donde ambos tienen valores. Sería de -1 a 1. Y de ahí obtendríamos la intersección, que sería como decir la solución final. La solución viene siendo la intersección de ellos. Entonces, ustedes resuelven esta parte de acá y colocan una solución sub 1, un S sub 1, que se refiere a una parte de la solución. Luego esta otra, esto sí lo deberían de hacer, una solución sub 2. Luego realizan la intersección y encuentran esto, porque aquí está, ¿qué tal si no hacen la intersección bien? Por lo menos comprendían o le indicaron al profesor cuando los estaba evaluando que ustedes sabían que tenían que hacer una intersección entre ellos. Entonces, digamos, uno entiende que ustedes lo están comprendiendo, qué se trata. Tal vez la intersección no la tomaron bien o así, pero tal vez usaron este cerrado o algo así. Pero ya ustedes indican ese tipo de cosas, les ayuda. Explico, entonces sí es importante. Entonces, ven, este es el primer ejercicio así, con una doble inecuación. Ahora, vamos a ver. Tenemos, ok, para repasar un poco, como les decía antes. Ok, ¿cuál ejercicio es? 14, 15. X tercios mayor o igual. Hacer un poco más de suma. 2 más X sextos. Entonces aquí pueden homogenizar de este lado, pero preferiblemente sería como pensarlo igual. Ustedes tienen un X aquí y un X aquí. Entonces, pues pasarían uno al otro lado. En este caso que, bueno, no lo hice. Menos X sobre 6. Okay. Aquí colocan un 2 sobre 2. En este caso para obtener 6. O bueno, también sí puede ser más complicado a veces colocar esto, no es tan sencillo. Pueden hacerlo 2 sobre 2 o pueden resolverlo. Denominado. Aquí sería el de mayor grado, o en realidad porque este es divisible entre este, entonces colocaríamos un 6. 6 dividido entre 3 es 2, 2x, 2 por x, 2x, menos 6 dividido entre 6, bueno, es 1, y x. Ok. 2x menos x es x,
sobre 6 mayor o igual a 2. Sí, ok, ya respondo eso. Sería 2 por 6. Me están preguntando que... Ok, había uno que sí era el 15. El X tercios. Bueno, aquí no, como lo copié. No sé si en la práctica sí. Pero lo que hice fue pasar este a este lado. Entonces pasaría a restar. Ok. Y me preguntan qué tal si hubiera ocurrido algo así, que necesitamos la intersección, eso está perfecto. ¿Qué tal si necesitamos la intersección, pero al final obtenemos algo así? Que de un número, digamos que hubiera sido el mismo 1 hacia más infinito, y del menos 1 hacia menos infinito. Voy a colocarlo como una nota. Okay. Si se necesita la intersección por ejemplo, de esto, entonces la solución al final va a ser vacía. O sea, no se cumplen las dos condiciones al mismo tiempo. No hay un punto donde se cumpla. Entonces simplemente coloca una solución vacía. Y eso puede ocurrir. No es común. A veces lo normal es que si ustedes llegaron a esto, tal vez 2 ejercicios o así, tienen que revisar el ejercicio bien porque tal vez solo lo colocan, solo viene un ejercicio. Igual siempre el procedimiento y todo tiene que ir bien. Ok, Michael, sí. La solución sería de 12 a más infinito, incluyendo el 12. Um, bueno, resolvamos otro, como el 14, para ver qué tal. Ah, ok, antes también me mencionaron. Vean, aquí son preferencias todo. La manera en que ustedes prefieren hacer las cosas, porque siempre lo más común es que hayan varios caminos. Digamos, realizar de una solución, voy a hacerlo así para que se entienda qué es lo que voy a hacer, simultánea. Voy a ir resolviendo simultáneamente ambos lados. ¿Ok? No siempre se puede o no siempre es tan recomendado realizar esto. En este caso sí, porque, bueno, a ver este ejercicio, en este caso sí, no había tanto problema en hacerlo, pero era para mostrarles ese método. Hay quienes prefieren este otro. Vean, aquí tenemos que dejar sola la X, despejarla, que es sola ella en el medio, en este caso. Entonces, primero necesitaríamos quitar lo que se está sumando o restando, ¿verdad? En este caso un 4. ¿Cómo quitamos el 4? Restando en todos 4. ¿Qué tal si? Porque estos son operaciones válidas. Okay, lo que voy a hacer es resolverlo de forma simultánea. Resto 4. Ok, aquí no lo hice. ¿Sí? Aquí resto 4. Resto 4 en la del medio. Y en esta resto 4. Eso es válido por las propiedades que vimos. Ok, voy a resolverlo. Sería menos 9. Y aquí vean, 4 menos 4. Esa es la idea, que se cancelen. Ok.
Sí. Con las dos negativas. Ajá. Excelente pregunta. Voy a terminar de despejar eso y le explico eso. Está muy bien. Sigan preguntando cosas. Ok, ¿qué se haría aquí? Aquí es donde hay que tener cuidado porque vean que lo que queremos pasar a dividir o dividir en todos es un -3. Okay. Ustedes pueden pensarlo así también. Tienen un 4 aquí, lo pasan a restar a este lado y a este otro. Y obtienen esto. ¿Por qué? Porque pasaron a restar un 4 aquí y a restar un 4 aquí. Luego aquí pasan este -3 a dividir a este lado y al otro lado. Pero como es -3, de una vez intenten hacerlo así. Okay. Si no, igual no les va a calzar. No les va a calzar o sea, si están prestando atención a lo que están haciendo, no les va a calzar. Ok, aquí yo tengo el X, aquí sería -2 sobre -3. Ven, entonces, este negativo entre negativo es positivo y 9 sobre 3 es 3. 9 entre 3. Y aquí tendríamos 2/3. Ok. Si ustedes no hubieran invertido eso, les hubiera quedado al revés, les hubiera quedado así, mal. Porque esto no es correcto. No puede ser un número que sea mayor a 3, pero que a la vez sea menor a 2/3, porque este es menor a este. Entonces, esa es la salvada, por decirlo así, que tienen en estos casos. Que cuando llegan a algo y ven que hubo como un error, hay algo ilógico que se está diciendo, ustedes revisan y dicen, ah, ok, con este -3 que estaba multiplicando tenía que invertir la desigualdad. Okay, y aquí es más directo. Aquí nuevamente pueden o no realizar la gráfica y decir las X que van desde 2/3, incluyo el 2/3, hasta 3, incluyendo el 3. Esa sería la solución. Dos tercios a 3. Ven. Eso es resolverlo simultáneamente. Tal vez primero prefieran hacerlo primero un lado, luego el otro y así. Entonces, en lo que me están preguntando. Ok. Conjunto vacío es cuando no se puede cumplir un X que esté en los dos subconjuntos simultáneamente. Porque en este caso es necesario para la intersección que estén ambos. Cuando no existe, se coloca de esta forma. ¿Okay? Luego, otro ejemplo de algo que puede ocurrir no es tan probable, pero sí puede ocurrir, que en un lado, después de resolverlo, obtengan X menor a 3, por ejemplo. Y al otro lado, obtengan X menor a 3. Entonces ustedes dicen, ok, la solución a esto es desde -infinito hasta 3 abierto. Y la solución a esto es desde -infinito hasta 3 abierto. Ok. ¿Y cuál sería la intersección de esas soluciones? ¿Cuál sería? O de igual forma, o sea, eso pueden ser negativas, sí. Sería lo mismo. Gracias, Isaac. Sería, ¿cuáles X están aquí y a la vez están aquí? Todos. Todos están en ambos al mismo tiempo. Ven. Ok. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, en este caso, en vez de tener eso,
tenemos esto. Incluimos uno y excluimos el otro. Bueno, me enviaron unos ejercicios. Aquí son parecidos a estos en realidad, algunos. Pero no los voy a poder resolver ahorita. O tal vez si al final da tiempo los resuelvo, pero sí tenemos ya más cosillas que ver. Si no, con mucho gusto. Si no, igual después le envío la solución a esos ejercicios. Lo guío un poco. Vean que aquí no incluimos al 3. Y aquí sí lo incluimos. ¿Ok? Pero entre ellos dos, como aquí no está, entonces en la solución en general, exacto, la solución sería igual al S sub 1. Okay. Menos infinito a 3 abierto, porque el 3 este no lo contempla y necesitamos que lo contemplen los dos. Okay, vamos a ver si falta algo por aquí. Denme un chance para encender la luz. Ok. Luego. Vamos a... Eso es importante. Pueden pensar que algo extraño pasó en un tipo de ejercicios Profe, como este, ¿sí? para ese último, el 16, bueno, ese que está ahí, Sí, ajá, hay un orden, digamos que ahí usted puso primero 2/3, sí. coma 3. Ah, ¿Hay un orden o se puede poner por no, orden? sí sería en orden. Sí sería el número menor de este lado, porque, por ejemplo, siempre colocamos el menos infinito de este lado hacia más infinito. Es similar a la gráfica, ¿sí? Ok, aquí se le dan vuelta a los signos, porque en el momento que dividimos todo entre -3, estaríamos dividiendo entre un factor que es negativo. Entonces, en inecuaciones, esa es la regla principal que se tiene que respetar. Invertir cuando se va a dividir o a multiplicar por un factor que sea negativo. ¿Okay? Si estuviera positivo, no se cambia, exacto. Si estuviera positivo, simplemente dividimos a ambos lados y continuaríamos con la desigualdad como está. Y por último, ya entraríamos, antes de entrar con el siguiente tema, es un ejercicio que es muy similar al siguiente tema. Vamos a ver. Si a ustedes les aparece esto, x menos 4, x más 5, algo así, digamos, no exactamente eso. Uh-huh. En este caso, cuando ustedes realizan las respectivas multiplicaciones, x por x sería x al cuadrado, x por 5 más 5x, menos 4 por x, y menos 4 por 5, menos 20. X por x nuevamente, x por menos 2, menos 2x, menos 3 por x, menos 3x, y menos 3 por menos 2 es 6 positivo. ¿Okay? En cambio, negativo por negativo, positivo. Mucho gusto, José. Ok, vean lo que ocurre aquí. Entonces, el siguiente tema es inecuaciones polinomiales de grado, o sea, con un grado mayor o igual a 2. Es prácticamente esto. Pero noten que si ustedes pasan o que ustedes pueden cancelar este x al cuadrado con este x al cuadrado. Si lo pasan a restar, se cancelan igual. Pasa a restar este, se cancela. Entonces los podemos cancelar desde aquí, no importa. Okay. Vamos a ver este con este. Entonces al final tendríamos
Bueno, voy a escribirlo un momento para que vean. Esto. Ok, entonces esto ya sí viene siendo otra vez lineal. Este sería x, 5x menos 4x menos 20. Ok, ya vamos a ver la solución. Menos 5x más 6. Voy a pasar este porque es negativo, lo voy a pasar a sumar por conveniencia. X más 6x. Ah, perdón, ya lo hice y lo resolví. X más 5x menor a 6 más 20. Ok. X más 5x es 6x menor a 26. Pasamos aquí a dividir. Ven que no cambio la desigualdad porque simplemente pasé a dividir. Hay algo que tienen que tener una costumbre, que es que ustedes, por ejemplo, van resolviendo esto, ustedes se fijan, cuiden el signo, ¿verdad? No es menor o igual, por ejemplo, entonces estén al pendiente de eso. Entonces aquí vamos a tener la mitad en ambos casos. Se puede dividir entre 2. 13, una simplificación, y 3. 13 sobre 3. Listo, como decía compañero, que la solución sería todos los números menores a 13 sobre 3. Entonces sería de menos infinito abierto hasta 13 sobre 3. De igual forma, abierto. Ok, ahora sí. Vamos a ver, voy a dejar este por acá para explicarles el tema nuevo, porque ahora necesitan también aprender a resolver inecuaciones polinomiales, pero no solo de grado 1. Entonces, lo que vamos a ver a continuación serían las inecuaciones de grado n con n mayor o igual a 2. Prácticamente vamos a empezar con un n igual a 2 para ver qué pasa con estos polinomios cuadráticos. Ok. Yo igual les voy a pasar la solución, lo anterior, es que ya está en otra hoja. Entonces, bueno, como les decía, bueno, primero hay que definir un polinomio, o sea, p de x, así es como lo definen, un polinomio de grado n. Nuevamente, vamos a tomar en cuenta una incógnita, la cual normalmente llamamos x. ¿Ok? Se dice que es una inecuación polinomial de grado n si es equivalente a una de las siguientes desigualdades. Ok, ¿cuáles serían las desigualdades? Sería que p de x sea menor a 0. Ok, María, sí, levanta la mano. Ok. Que p de x sea menor a 0, mayor a 0,
mayor o igual a 0 o menor o igual a 0. Bueno, ¿no? P de X menor o igual a 0. Ven, cuando tenemos eso, entonces estamos hablando de una inecuación polinomial de grado n. Es algo lógico en parte. Tendríamos que es una inecuación porque tenemos la desigualdad y que es un polinomio de grado n con n mayor o igual a 2 cuando vemos que hay un x al cuadrado o un x al cubo o así. Entonces, nuevamente tenemos, aquí sí cambia un poco la solución, si no lo hubiéramos visto con las lineales. Entonces, para determinar la solución, escribir más, después escribo así. Ven como... Sí, aquí simplemente necesitamos saber qué signo tiene P de X. Okay, porque vean la forma de las que están arriba. Pero esto específicamente para los diferentes valores de nuestra incógnita X. X. Okay. Y ya en general, esto es como cuando ustedes prueban un valor. Ah, ok, dio negativo, aquí el polinomio es negativo, aquí es positivo, así. Pero en general, determinar exactamente los valores de X para que se satisfaga la desigualdad. Porque ustedes pueden probar con un polinomio, usted x a la 2 más 2x más 3, probaron un valor, dio positivo, con otro dio negativo. Y así. Entonces, hay un intervalo en donde va a ser positivo, en donde va a ser negativo, que sería el que nos estén pidiendo. ¿Y cómo vemos esto? Aquí tenemos que para saber los signos, ok, un polinomio se puede factorizar, ¿cierto? Una vez factorizado, tenemos, bueno, al final tendríamos varios factores. Ellos se están multiplicando, en eso consiste. Y sabemos sobre leyes de signos, positivo por positivo, positivo y así. Entonces, de esa forma es como vamos a encontrar al final el signo, para irles adelantando un poco lo que estoy escribiendo. Okay. Ven lo que dice ahí. Es posible determinar el signo de P de X si se conoce el signo de todos sus factores. Ustedes, yo les digo, bueno, menos 3 por 5, ustedes conocen que un factor vendría siendo menos 3, otro 5, y saben que el signo del resultado va a ser negativo, porque hay solo un menos, una cantidad impar de negativos. Entonces, un ejemplo de esto, ya con la variable X, sería un P de X, que va a ser igual a menos 3, ya factorizado. X menos 1, porque eso es lo que nos habla esta parte de aquí,
que al tener el polinomio factorizado y conociendo el signo de estos factores, podemos conocer el signo del polinomio completo. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué tal si utilizamos dx igual a 3? Entonces, ¿cómo sería x menos 1? ¿Qué valor sería al final? ¿Positivo o negativo? General. Negativo. Ok, sería Positivo. positivo, sí. Sería 3 menos 1. Sería 3 menos 1, cual es igual a 2. Y es positivo, que es lo que nos interesa. Esta parte. Luego, ¿qué tal en el segundo? X más 2. Ya ahí sería 3 más 2, sería positivo. Ok. Y por último, en este de aquí tendríamos x menos 4. Ok. Entonces, x menos 4 sería 3 menos 4, 3 menos 1. Voy a escribir. 3 menos 4, que es igual a menos 1 y es negativo. Ok. Entonces, volviendo a escribir el polinomio, menos 3, x menos 1, x más 2, x menos 4. ¿De qué signo sería el polinomio? Para x igual a 3, ¿verdad? Esta parte sería positivo, este sería negativo, este sería positivo, este sería positivo y este ya es negativo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que sería negativo por positivo es negativo. Ok. Y positivo por negativo es negativo. Negativo por negativo, positivo. Sí. Sí, exacto. Entonces es positivo. Ustedes los cuentan. Al final faltan, tienen que tomar en cuenta que es una constante, ¿verdad? Entonces ustedes cuentan los negativos. Es más fácil. Un negativo, dos negativos. Hay una cantidad par. Positivo, pero X. Entonces, de aquí se va a tener que este polinomio es positivo para x igual a 3. Pero lo que no podemos hacer aquí es empezar a probar todos los valores, porque estamos hablando de R. Okay. Ok, x menos 1 es positivo, porque la idea es sustituir el x, sustituirlo por un 3, y luego, al sustituirlo, tendría 3 menos 1 es 2, y 2 es positivo. A 3 solamente le estoy restando 1, sigue siendo positivo. Ven que aquí ya le resto 4, entonces ya más bien pasaría al lado de los números negativos. Profe, ¿Sí? al final de este es positivo porque uno lo hace así. Digamos, donde Por puso estos signos. en azul. Menos más, menos, menos, Ajá. menos más. Ok, sí. Sí, sería, ustedes realizan esto. Simplemente menos por más es menos. Por más sigue siendo menos y por menos es positivo.
Pero lo que yo les recomiendo por facilidad es contarlos menos. Las leyes de signos dicen que negativo por positivo es negativo, pero vean cuántos negativos están hablando ahí, de 1. Positivo por positivo es positivo. Negativo por negativo es positivo. ¿Cuántos negativos hay ahí? 2. Una cantidad par. Cantidad par de negativos. Una nota aquí. Cantidad par de negativos quiere decir que es positivo en general el polinomio al hacer toda la multiplicación. ¿Ven? Es que después se presentan tal vez más factores así. Entonces jugar con los signos tiene que ser algo práctico. Ustedes nada más cuentan los negativos. Los positivos siempre entre ellos van a ser positivos. Espero que poco a poco adopten. No es tan fácil, yo entiendo, ¿no? A veces no es tan fácil ustedes decir, siempre lo he visto como que realizo luego con estos dos. Aquí un poco estratégico sería decir positivo por positivo, positivo. Y negativo por negativo, positivo. Y listo. Pero al final contarlos es lo que yo les recomiendo. Ok, como les decía, entonces... Okay, si fuera posible hacer lo anterior para todo R, sería posible determinar el conjunto solución. Okay. Uh-huh. Como los factores pueden ser lineales, ¿qué me refiero con un factor lineal? De la forma mx más b, o sea, lineal. O cuadráticos, sí, sería cuadráticos, pero irreducibles. Porque hay cuadráticos que pueden terminar siendo dos factores lineales, x más 3 por x menos 2, todo esto. Pero hay unos que no se pueden reducir. Entonces estudiamos esos casos, qué pasa con los signos y ya sabríamos qué hacer. En este caso, en general sería como ax a la 2 más bx más c. Ok. Pero ya les voy a explicar. Okay. Vamos a estudiar primero el signo de un factor lineal. Ya después ya conocemos esto, entonces ya estamos excelentes. Entonces, okay, la m y b son constantes y m no puede ser 0, porque si no ya entonces tendríamos simplemente una constante b. Esa es la idea, es que sea un factor lineal. Ok, entonces, lo que nos interesa es ver cuándo se hace 0. Ok, presten atención, esto es muy importante que lo entiendan. Después van a tener que estar aplicando esto constantemente. ¿Cuándo mx más b es igual a 0? Lo despejo. Cuando x vale cuánto, entonces yo digo mx es igual a menos b y x es igual a menos b sobre m. Ok, es 0 cuando x vale menos b sobre m.
Entonces, ok. Vamos a ver el primer caso, perdón, aquí me faltó si m es positivo. Aquí nuevamente ocurren cosas con el factor que acompaña a la x. Si es positivo ocurre una cosa y si es negativo ocurre otra. Vamos a ver. Ustedes van a hacer la siguiente tabla cuando tengan que solucionar esto. Ustedes van a colocar aquí el valor de la x en donde se hace 0. Menos b sobre m en este caso, en general. Y luego sería una línea para menos infinito y una línea para el más infinito. Y hacen un cuadro tipo resumen. Entonces, antes, ok, aquí lo que nos interesa es este valor. Antes de este valor, siempre vamos a tener negativos, valores negativos. Y después de el punto donde se hace 0, siempre vamos a tener valores positivos. Eso es lo que tienen que saber. Y es súper sencillo porque a ustedes les dan, o sea, los ponen a hacer esto y ustedes les dicen 3x más 1, un factor lineal. Entonces ustedes dicen, ok, 3 es positivo. Coloco un menos y un más en ese orden. Eso es todo. Ya con la práctica van a ver que en serio esto no tiene tanta dificultad. Pero vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Ok. Esperen para ver. Ejemplo, 6x menos 5. Entonces, ¿qué dice aquí? Que necesito saber en dónde 6x menos 5 va a ser igual a 0. Ok. Entonces lo despejo. 6x va a ser igual a 5, pasaría a sumar. Y x va a ser igual a 5 sextos. Luego dice que haga esta tabla. 6x menos 5. Coloque el menos infinito. Coloque el valor donde se hace 0. Y coloque el más infinito. Ok. Ese es el valor que nos interesa aquí. Y antes de él es negativo y después es positivo. Justo como dice aquí, porque tengo el caso donde m es positivo. Ya que no saben qué ocurre cuando m es negativo. Simplemente sería lo contrario. Igual quiero comprobar un momento para que ustedes estén más seguros de esto. Es un valor, díganme un valor que sea un poco más pequeño, un valor muy feo. Estos son los valores en X, ¿verdad? Que es 5 sextos. ¿Algún valor? Esto no es necesario comprobarlo, pero vamos a hacerlo solamente para un tipo de comprobación. Ok. No se les ocurre ningún valor. ¿Qué tal si tomamos X igual a menos 1? Entre menos infinito y 5 sextos está menos 1. Ok, vamos a sustituirlo. Sería 6 por, en vez de la X, voy a colocar el menos 1, menos 5. Esto es igual a menos 6 menos 5. Y esto es igual a menos 11. Eso es correcto. ¿Ven? Está aquí, dio negativo. Eso es a lo que se refiere. Todos los resultados son negativos antes de este valor. Después de este valor, todos los resultados son positivos. Entonces ahora utilicemos un valor de este lado. Digamos 5, con x igual a 5, que 5 es mayor a 5 sextos. Entonces sustituyendo, tendríamos 6 por 5 menos 5. Y esto es igual a 6 por 5 es 30, menos 5. Y es igual a 25. ¿Cuál está en este? Bueno, en este caso este es negativo y este es positivo.
Entonces esto simplemente quería que lo vieran solo para no dejarlos con un menos y un más. A eso se refiere, a que sustituyendo los valores de aquí se van a obtener valores negativos en esto y de este lado valores positivos en eso. Ok. Luego vamos a tener en el otro caso, con M, un momento. Ok, continuamos. Ahora bien, caso donde M, vamos a poner en este caso 2, se vendría siendo con M mayor a 0. Menor a 0, perdón, ya el positivo lo vimos. Puedo decir M negativo o M menor a 0, porque ya ustedes saben que entonces serían los M negativos. Y aquí teníamos, ese es el caso 1, que igual. Entonces, en este caso 2, van a tener lo mismo. Ustedes van a tener un mx más b. La diferencia es que cuando construyen la tabla, tienen menos infinito, tienen aquí el despeje, menos b sobre m, o sea, ese es el valor de x para que se haga 0, y aquí más infinito. Ustedes se fijan en el valor que acompaña a la x, y si ese valor es negativo, entonces lo van a colocar al revés. Primero el más y después el menos. ¿Sí me van entendiendo hasta aquí? ¿Todo está claro? ¿Alguna duda? Ok, perfecto, ¿qué he dicho? Entonces, voy a hacerles un pequeño ejemplo. O bueno, sí. Sí. Sí, yo voy a poner ejemplos al final. Vean, muchachos, voy a contarles una cosa. Y es que... Ok, entonces, bueno, ahora vamos a ver el caso 2, donde M es negativo. Y entonces dice aquí que se escribe de esta forma. Primero un más y luego un menos. Luego del valor que hace que el factor lineal sea 0. Entonces, aquí les estaba mostrando un ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo donde colocamos un menos 3, porque necesitamos un m que sea negativo en este caso. Ok, luego despejábamos, lo igualábamos a 0 para saber dónde se hace 0. Y el valor de la x en donde se hace 0, en este caso es 2 menos 2 tercios, ahí se hace 0. Y antes de él, teníamos que colocar un positivo, un más y después un menos. Así es como se procede en esta parte. Podría comprobar y todo con valores que estén antes y después, pero igual van a ser lo mismo. Van a ser los que estén antes, van a ser positivos y los que están después negativos. Eso quiere decir esto. Ok. Ahora la otra parte. Este era en general, era signo de un factor lineal. Y luego el otro factor que se nos puede presentar es un factor cuadrático irreducible. Okay. Sí, este círculo que coloqué aquí sí es importante que se acostumbre a ponerlo. Luego, bueno, ahorita
cuando entremos a ese tema, les voy a dar una pista, porque es que hay algunos casos donde hay que rellenarlo y en otros donde no. Es como para guiarse. Entonces aquí vamos a definir un Q de X de la forma AX a la 2 más BX más C. Donde A, B y C son constantes. Y claramente, bueno, constantes reales, igual lo podemos escribir. Y A no puede ser 0, porque si A es 0, entonces se vuelve un factor lineal, ¿verdad? Porque solo tendríamos un X a la 1. BX más C. Pero se tiene que cumplir. Ustedes tal vez no, o sea, que el discriminante sea igual a, bueno, ¿cuál es B, igual, B a la 2 menos 4 por A por C? Sea negativo, sea menor a 0. Eso no necesariamente lo tienen que comprobar. Ustedes con intentar factorizarlo van a reconocer algunos términos que no se pueden factorizar más. Y al final también, o sea, realizan esto y se da cuenta que es negativo, entonces ya está factorizado al máximo. Y sería un factor cuadrático irreducible. El discriminante menor a 0. Recuerden eso. Ok, y como no va a cambiar de signo, esa tablita siempre la vamos a rellenar con más o con menos, con positivos o con negativos. Así de fácil, vean. Nuevamente nos concentramos en el valor que acompaña al exponente de mayor grado. AX a la 2 sería en A. ¿Qué vamos a ver? Que si A es positivo, entonces Q de X, sin Q de X va a ser positivo. Así de simple, siempre va a ser positivo. Si A es positivo, esto siempre es positivo. Y si A es negativo, entonces el factor cuadrático irreducible siempre es negativo. Y se llena de esa forma, con más o con menos. Ok. Vean que ya con esto ya sabemos cómo rellenar las tablas. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya sabemos que aquí, sí, para ecuaciones, esto más bien proviene de parte de ahí, el signo. Esto siempre tendría resultados negativos en una ecuación. Esto siempre va a tener resultados negativos y siempre el otro va a tener resultados positivos. Porque vean la lógica. Vean la lógica. Aquí va a haber un X que, si se cumple esta condición, entonces, siempre cualquier X que ustedes introduzcan aquí, en estos dos, como este es negativo, este va a crecer más grande o decrecer, por decirlo así, va a ser un negativo mayor que este, que podría ser positivo o así, y que este juntos. Entonces siempre va a ocurrir ese efecto, que todos los valores que ustedes tengan van a ser negativos. Pero tiene que cumplirse que el discriminante sea negativo. Ok, vean, voy a decirles lo que hay en el trasfondo de esto. El discriminante nos habla de los cortes con el eje X. ¿Ok? Las intersecciones. ¿Cuántas intersecciones hay si el discriminante es negativo? Ninguna. No pasa por el eje X, la función, o sea, la función de este tipo, que es así como, que es una parábola. Entonces, si no toca el eje X y A es negativo, si A es negativo quiere decir que es cóncavo hacia abajo. Ustedes no pueden hacer esto. Cóncavo hacia abajo
y que toque el eje X porque ya no cumpliría con lo primero. Lo único que pueden hacer es esto. Que sea cóncava hacia abajo y que no toque al eje X. Ven que aquí, digamos, aquí tendrían valores positivos y aquí valores negativos. Todos los resultados son negativos. Aquí es con A menor a 0 y en esta otra, igual ahorita cuando damos el tema de funciones, esta es la idea en esta parte. Que A es mayor a 0, entonces es cóncava hacia arriba y nunca interseca el eje X. Eso es por ahí, por donde está. Ya más adelante lo van a tener más claro. Voy a dejar eso hasta aquí. De momento, tienen que centrarse en que sea un factor cuadrático irreducible y en el signo de A. Vamos a hacer un ejemplo, porque ya sabemos cómo serían los signos de los factores. Y al principio les dije que conociendo los signos, conoceríamos el signo del polinomio en general. Okay. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Este sería como nuestro PDX, un polinomio que les mencionaba de grado 2. 3x a la 2 más 14x más 8. Aquí no podemos aplicar lo que acabamos de ver. ¿Qué hay que hacer con este polinomio? Sacar la fórmula. Sí, en este caso, bueno, yo veo que muchos acuden a la fórmula, pero también se puede factorizar por inspección. Es válida la fórmula, siempre es válida, pero pueden intentar por inspección. Es algo, es como de experimentar, a ver cómo se obtiene el valor del medio. Vamos a ver, 3x y x obtendría 3x al cuadrado. La idea aquí es factorizarlo para poder aplicarlo de arriba. Ven. Y 8, podría colocar un 4 aquí y un 2 aquí. Entonces, tendríamos 3x por 2, 6x. Y x por 4, sí, x por 4, 4x. Y aquí sumarían 10x. Así que no. Hagamos otra prueba, porque tal vez esto... Ok, vamos a ver al revés. 4 y... No, 2 y 4. Si no, no estoy invirtiendo. 2 y 4. Ok, tendríamos 3 por 4, 12. Y x por 2, ajá, 2x. Y aquí tenemos 14x. Ok, ven. Claro, si no lo logramos obtener, vamos a la fórmula general. Discriminante y obtener todo eso, pero todo eso es tiempo. Vean cómo lo logramos en 2 intentos. Salió. Ahora bien, eso nos lleva a escribir el polinomio ya factorizado de la forma 3x más 2 y x más 4. Entonces, al principio, lo que decía era, por ejemplo, tomar este 3x más 2. Buscáramos en dónde se hace 0. ¿Okay? ¿Qué valor de x se necesita para que sea 0? Así que ya con práctica ya ustedes dicen, con tal valor se hace 0 y así. Pero de momento voy a hacer el despeje, que también es una forma de obtenerlo. Con x igual a menos 2 tercios. Ustedes pudieron haber pensado aquí, ok, ¿qué tal si divido entre 3 se me va a simplificar? ¿Qué necesitaría aquí? Un menos 2 para que menos 2 más 2 sea 0. Pero también lo pueden despejar. Yo sé que después van a terminar resolviéndolo de esta forma, ya con práctica. Van a ver.
Entonces, haciendo la tabla, colocábamos el 3x más 2, el factor menos infinito, donde se hace 0, y más infinito. Entonces, para ver si entendieron bien lo que les mencioné antes, lo que acabamos de ver, los dos casos, ¿qué tengo que colocar aquí? Un más, bueno, lo que les decía aquí, el círculo aquí. ¿Un más o un menos? Ajá, un signo de más, dice un signo de más y después un menos. Ok, recuerde que el 3 es positivo. Bueno, entonces cuando el 3 es positivo, este factor se coloca primero un menos y un más. ¿Ven? Veanlo aquí. Son los dos casos. Este sería el primer caso. Tenemos que m es positivo. Entonces es primero un negativo y después un positivo. ¿Ves? Ven ahí para los que igual tal vez no lo pensaron de esa forma. Si m es negativo, entonces es primero un más y después un menos. No es difícil porque realmente este sería como el orden natural. Cuando es positivo, menos más. Y después, si es negativo, primero un más y después un menos. Esa es la forma. Ok, en este otro caso, x más 4, primero tendríamos que igualarlo a 0. X más 4 igual a 0. Ok, bueno, este no es tan difícil. Solamente con un menos 4 ya vamos a tener un 0 aquí. Hacemos la tabla. X más 4, colocamos el menos infinito, colocamos el menos 4, que es en donde se hace 0, y colocamos el más infinito. Vean que lo que acompaña a la x sería un 1. Okay, voy a indicar así. Es que gracias a este 1 que está aquí, vamos a tener primero menos y después más. Y el círculo aquí. Okay. Lo que sucede es que podemos resumir las tablas. Se puede, en vez de hacer dos, siempre se va a poder hacer una tabla. Entonces, ¿cómo sería unificar las tablas? Sería colocar 3x más 2 y x más 4. Okay. El menos infinito y el más infinito están en ambas. Ahora bien, aquí hay dos valores. Menos 2/3 y menos 4. Tengo que colocarlos. Tengo que colocar un valor de aquí y otro puede ser por aquí, no hay problema. ¿Cuál valor coloco primero? Vean que esto sería hacia los números negativos. ¿Cuál valor coloco Menos ahí? 4. Exacto, menos 4. Porque menos 2/3, perdón, está más cerca del 0. Es un valor más grande. Si lo quieren ver así, que sería un menos 2, que ya es más pequeño, que es más grande que el menos 4, está más cerca del 0. Y tras de eso divide entre 3. Lo aproxima más al 0. Entonces, para esto es que son importantes los círculos. Vean, 3x más 2 sería con este, con menos 2/3 que se hace 0. Y este, menos 4, sería con este. Y luego de aquí, ok, colocamos los signos, sería menos. Veanlo así. Antes del menos 2/3, para este todo es negativo. Todo. Entonces, aquí se me hizo dos cuadros, no importa, son negativos. Siempre antes del menos 2/3 es negativo y después positivo. En esta otra, todo lo que esté antes del menos 4 es negativo.
Siempre los resultados van a ser negativos con todos los X. Y todos los que estén después siempre va a ser positivo. ¿Ven? Entonces a esto hace falta agregarle un cuadro más que corresponde al polinomio en sí, p de x. Okay. ¿Por qué? Porque nos interesa saber qué signo tiene al multiplicar este con este. ¿Qué signo tiene el polinomio antes del menos 4? ¿Qué signo va a tener multiplicar este con este antes del menos 4? Exacto, no, casi. Bueno, véanlo así. Este paréntesis va a ser un factor, va a ser este paréntesis multiplicado con este otro. Si ambos van a ser negativos antes del menos 4, la multiplicación siempre es positiva. ¿Ven? Negativo por negativo, positivo. ¿Ven el truco aquí? Del menos 4 al menos 2 tercios. Sí, es en vertical. Sería, ustedes se imaginan como que, bueno, nada más así, verticalmente. Negativo por positivo, negativo. Y positivo por positivo, positivo. Lo que ustedes están haciendo es realizando la multiplicación de estos factores, pero segmentada. En esta parte y en esta parte. ¿Ven? Okay. No perdamos de vista lo que nos están preguntando en un principio. ¿Qué nos piden? ¿Cuándo este polinomio es positivo? ¿Cuándo es positivo este polinomio? Aquí ya tenemos los signos del polinomio para unos intervalos, unos subintervalos. ¿Cuándo es positivo? Cuando X pertenece a estos valores de acá, desde menos infinito hasta menos 4. Ok, abierto, cerrado. Entonces tengo un cuidado aquí, me fijo, si me están preguntando, ok, ven, abierto, porque no es mayor o igual. Ya les voy a explicar con más detalle esa parte. Va abierto. Si utilizáramos menos 4, vean que si yo sustituyo aquí en esta parte con un menos 4 se va a hacer 0. Pero aquí aquí me están diciendo que tiene que ser mayor estricto que 0, no 0. Entonces no puedo usar el menos 4. Entonces, el polinomio es positivo cuando x tiene estos valores o cuando x tiene o x pertenece a estos otros valores. Ven que aquí hay un positivo, aquí hay un más. Menos 2 tercios. De igual forma, va abierto porque con 2 tercios se hace 0. Y no necesitamos que se haga 0. Nos están pidiendo mayor estricto. Ven, si sustituimos aquí, perdón, por un menos 2 tercios, esto se va a hacer 0. Y no necesitamos que sea 0, sino mayor estricto. Ok. Entonces, vea que x puede tomar estos valores o estos. Significa que x va a ser la unión de todas esas soluciones, no la intersección. No tiene que tomarlos al mismo tiempo o exactamente solo esos, sino que puede tomar estos o estos. X puede valer cualquiera de esos. Entonces, la solución es desde menos infinito hasta menos 4 unido o unión con menos 2 tercios a más infinito. ¿Ok? Esos son los valores donde P de X es positivo. ¿Entendieron? ¿Alguna duda? ¿Sí entendieron bien?
Profe, en la unión tiene que estar en orden ascendente. Exacto. La unión, lo mejor es colocarlo en orden ascendente. Ok. Es que es un acuerdo, más que todo para no perder orden. Porque qué tal si en algún intervalo usted tuviera que meter otro más, usted lo mete en donde va o así. Pero lo que estoy diciendo es que la solución son X que están aquí o X que están aquí. No es si X está aquí primero o está aquí después, es una unión. O sea, sí, escríbalo así, pero es más que todo un acuerdo. Ahora sí, les voy a dar un truco, un muy buen truco. Rellenen estos círculos, rellenar los círculos en los casos menor igual o mayor igual, o sea que lo incluyo. Si yo como antes, como cuando hacíamos una recta, es para guiarse y no rellenarlos en los otros casos, que serían estricto y este y este. Ven, eso es la nota ahí. Es una forma de hacerlo, es para guiarse. Hay profesores que prefieren o que lo que dicen es que, ok, incluye al menos 4, haga 2 líneas para acordarse. Pero también ustedes pueden hacer así y tener cuidado con esto. Ustedes dicen, ok, lo rellené, incluyo al menos 4. En este caso no, ¿verdad? En este caso los dos van vacíos porque no los incluyen. Ok. Ahora sí, ya. Ok, resolvamos un ejercicio para ver qué tal todo esto. Si lo entendimos bien. Ok. Esto, lo ideal es pasar todo a un mismo lado y tenerlo de la forma ax al lado más bx más c. Igual, menor a 0, mayor, igual a 0, en este caso. Para factorizarlo, no lo vamos a factorizar aquí y aquí. Entonces tenemos x al cuadrado más, vean esta fórmula notable, el primero a la 2, es así, menos, porque hay menos, 2 veces el primero por el segundo, que es 1, más 1 al cuadrado. Okay. 3x más 4. ¿Okay? X a la 2 más x a la 2, 2x a la 2, menos 2x más 1. Este 3x lo puedo pasar a restar, menos 3x, menos 4 también, y así. Pasé estos hacia acá y sumé x al cuadrado con x al cuadrado. Estos dos vienen de aquí, eso es eso, para que después no pierda. Entonces aquí tendríamos 2x al cuadrado, y vean que tenemos un término con x y aquí otro, entonces tenemos menos 2x menos 3x. Pueden hacer esto, que ya están acostumbrados a hacerlo. Menos 5x y este con este. Menos 3. Ok, menor o igual a 0. Ahora bien, ya tenemos el polinomio aquí, desarrollado de la forma en que queríamos. Entonces, vamos a hacer inspección para ver qué tal. 2x por 1. Y vean que necesito obtener 5, pero menos 5. Entonces voy a colocarlo así. Para obtener, primero, menos menos 3 por 1 es menos 3. Entonces, para obtener el
menos 6x, que aquí me faltó un x, este por este y este por este, sería x. Si lo sumo, sería menos 6 más 1, menos 5, x, y obtengo el del medio. Entonces, eso implica que vamos a tener 2x más 1 y x menos 3 menor o igual a 0. ¿Ok? El primero se hace 0, 2x más 1 igual a 0. Ustedes si no lo pueden ver directamente, lo escriben y lo despejan. Los que ya, tal vez ya saben que aquí colocando menos un medio, entonces nada más lo hacen. Y luego x menos 3, este sí. En este caso tenemos este y en este caso sería con x igual a 3. ¿Ok? Esto para hacer luego la tabla. Hacemos una sola tabla en donde colocamos estos dos valores. Colocamos primero al menos un medio. Luego al 3. Y luego más infinito. Y aquí voy a poner R como de respuesta, de resultado. Para no escribir todo el polinomio. Para no tener que llamar esto como un polinomio o así. Pueden escribir polinomio. Pero es el resultado que va a ser. Se va a entender diciendo que es el resultado. Entonces, vean que es menor o igual. Ok, este se hace 0 con este. Pero como es menor o igual, yo lo relleno para guiarme. Y luego este se hace 0 en este otro. Un momento. Y luego este otro se hace 0 aquí, ¿verdad? Seguro ya lo notaron. Entonces vean el signo. El que multiplica la x es positivo, coloco menos, más y más después del punto. El que acompaña la x es positivo, nuevamente menos, menos, veo el punto y luego coloco más. Negativo por negativo, positivo. Positivo por negativo, negativo. Y positivo por positivo, positivo. ¿Ok? Y luego, ¿cuál es mi respuesta? ¿Cuál es mi resultado? La solución. La solución va a ser en donde esta multiplicación con los valores de la x que son menores a 0, menores o iguales, donde son negativos, es en este caso. ¿Ven? Entonces aquí tenemos, incluyendo al menos un medio, y luego al 3. Desde menos un medio hasta 3. Todos esos valores, nuestro polinomio va a ser negativo, y eso es lo que se busca, que sea negativo. Ya, si me lo hubieran pedido positivo, hubiera tenido que decir de aquí a aquí, unión, de aquí a aquí. Entonces ya con este ejercicio terminamos. De igual forma, si hay dudas o así. ¿Todo quedó claro, muchachos? Sí, profe. Ok, perfecto. ¿Sí? ¿Cuál sería la duda? Profe, ¿por qué en la otra se unificaron las tablas y no en esta? Es que lo que aprendimos al principio fue escribir las tablas por separado. Entonces yo las escribí por separado. ¿Ok? Y luego les dije que es más fácil unificarlas. Es más fácil escribir solo un menos infinito, solo un más infinito, hacer todo en una tabla. Y entonces así lo tienen que seguir haciendo en una tabla. Se les va a facilitar más.
Ok. Ujú. ¿Por qué Bueno, es no? que ahí como se dio solo una solución, entonces no se puso esto de unión y el otro. Exacto. Aquí sería más que todo porque donde yo tengo valores negativos no me quedó separado. ¿Ves? Me quedo de aquí a aquí. Aquí obtengo los Ajá. valores negativos. Si me hubieran pedido esto mayor o igual a cero, hubiera tenido que apuntar estos, unión con estos. Para eso sirve la unión, para, bueno, sí unir dos cosas que están separadas por un espacio donde hay valores, así. Ah, ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Pregunta. Sí. Si digamos, dice, los valores positivos y en todos está positivos, entonces en ese caso es de menos 1 hasta más, digo, de menos infinito hasta más infinito. Ok, si todos hubieran dado aquí negativo, por ejemplo. Ajá. Sí, exacto. Y, Si todos y dan negativo, la pidieran solución es negativo. R y pidieran negativo. Si piden positivo y todos dieron negativo, vacío. Ok, gracias. Sí, con mucho gusto.